Ya estamos grabando. Entonces, buenas noches con todos. Bienvenidos a la sexta lección de este curso de la palabra crece, discípulo. Estamos estudiando cómo podemos ser discípulos. Y pues como repito cada vez, la primera semana y media estudiamos cómo llegamos a ser discípulos. Dios nos hizo discípulos a través de su gracia, a través del bautismo, a través de su palabra poderosa. Nosotros somos creyentes y eso quiere decir que somos discípulos. Seguimos a Dios, seguimos a Jesús. Y ahora en la segunda parte de este curso estudiamos los hábitos de un discípulo. También estudió a la vacuna breve. Hay muchos hábitos que uno puede aprender y establecer en su vida. En este curso nos enfocamos en 5 hábitos. 5 hábitos y ya hemos estudiado 2. ¿Alguien quiere contestar cuáles fueron las primeras actividades, los primeros hábitos que estudiamos? Isaías, Luciano. Sí, el primero es hacer el bien y tener los ojos abiertos. Son los primeros 2 hábitos. Sí, muy bien, excelente. Hacer el bien. Queremos amar a nuestro prójimo y nuestro prójimo es todo el mundo alrededor de nosotros, todo el mundo que nos rodea y queremos hacer el bien para amarlos. Y, y todos estos hábitos están conectados y vamos a ver que el tercer hábito también está conectado a los demás. El segundo hábito, tener los ojos abiertos para que veamos las oportunidades alrededor de nosotros, se conecta naturalmente al primer hábito en hacer bien, porque cuando vemos las oportunidades podemos hacer bien. Entonces están conectados, están relacionados. Es muy fácil vivir en un lugar, en nuestro barrio, sin ver las oportunidades grandes y pequeñas. A veces pensamos que para servirle a Dios, para amar a los demás, tenemos que hacer cosas grandes todo el tiempo, pero no es cierto. A Dios quiere que hagamos las cosas pequeñas también. De hecho, las cosas pequeñas son muy importantes a Dios. No tiene que ser una cosa grande. Las cosas pequeñas son muy, muy, muy buenas también. Isaías. Oh, yo pensaba que tenía una pregunta. Ujú. Entonces, hoy No, nos... no, mi hermano, me equivoqué. No, Perdón. está bien, está bien. Hoy nos toca el hábito 3, el tercer hábito, hablar con la gente. Hablar con la gente. Queremos conversar con personas, queremos escuchar a personas, queremos estar con las personas, pasar tiempo con ellos, queremos estar ahí para ellos, queremos hablar con ellos. Y vamos a ver cómo se conecta este hábito a los demás también. César Lozano, adelante. Buenas noches, pastor. Quería hacer un apunte con relación al primer hábito, que es hacer el bien. Eh, estaría muy ligado con la visión que tiene Dios, ¿no es cierto? No es hacer el bien a nuestro parecer, sino hacer el bien viendo lo que Jesús haría, ¿no es cierto? En esa circunstancia. Ujú. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por ejemplo, a veces vemos una persona que anda mal, en malos pasos, y sabemos que si le llamamos la atención se va a enojar. Entonces lo tratamos bien, y, pero lo que tendríamos que decirles que está haciendo mal las cosas, que está yendo en contra, por ejemplo, de la palabra de Dios, aunque se enoje, digamos, ¿no? Ujú. Yo pongo ese ejemplo. Ujú. Sí. Entonces siempre pensamos en el bien para esa persona según la Biblia. Por ejemplo, como usted decía, uno no quiere escuchar acerca de sus pecados, no quiere escuchar que estamos
viendo sus acciones como pecado. No quiere ver la ley de Dios, no quiere ver lo que Dios dice acerca de tal cosa. Pero en amor vamos a acercarnos y hablarles acerca de la ley de Dios, que es un mensaje no tan agradable. Entonces, cuando hablamos de hacer el bien y hoy cuando hablamos de cómo hablamos con las personas, estamos pensando en la verdad bíblica, la verdad según Dios. No estamos hablando de hablar cualquier cosa o de hacer cualquier cosa que les complazca a ellos. No, tenemos la eternidad en mente, tenemos el futuro en mente, tenemos su relación con Dios en mente. Buena pregunta, si todo está claro o quiere seguir con otra No, pregunta. está claro, gracias, pastor. Está todo claro. Gracias. Muy bien. Ok, como siempre, a favor de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por hacernos tus discípulos. Gracias por mostrarnos tu amor en la Biblia. Gracias por enviarnos a Jesús. Ayúdanos a ser mejores discípulos. Ayúdanos con los hábitos para que hagamos el bien, para que veamos las oportunidades y hoy para que hablemos con la gente. Queremos servirte con todas nuestras fuerzas. Queremos aprender um, los pasos siguientes. Ayúdanos con mucha sabiduría, ayúdanos con atención a detalle, ayúdanos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Ok, muy bien. Vamos a revisar el video. Y ustedes tenían 3 preguntas en la tarea para contestar y meditar. Y se las hago ahora. La primera pregunta era, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? Entonces piensen, en el principio del video veían una comparación entre las selecciones de sus equipos y la selección de los discípulos. Entonces, vamos a dar la palabra a Norma primero. Bueno, lo que yo puedo observar en el video, pastor, buenas noches, bendiciones primeramente, es que se escogen los mejores jugadores, ¿verdad? En los equipos escogen los mejores jugadores, sin importar la distancia, el país o donde se encuentre cada uno de ellos. Jesús hacía casi lo mismo, pero Jesús buscaba no solo los mejores de los mejores, sino también buscaba lo más despreciado de la sociedad. Eso fue lo que capté. Ok, entonces es casi lo opuesto, ¿no? Ajá, exacto, sí. Gracias. Exacto. Katia. Sí, profesor. Se ve también que Jesús en el contexto también bíblico no se fija en la apariencia de las personas, sino que él ve el corazón, no ve la altura, no ve la buena apariencia. Entonces aquí es la diferencia con el mundo. El mundo escoge lo mejor, lo que le va a rendir dinero, lo que le va a rendir resultados prontos. En cambio, Jesús no busca eso. Jesús busca a las personas que en ese momento le obedecen, como Mateo. Mateo dejó sus monedas y se fue con él. Gracias. José Mendoza. Sí, profesor, buenas noches. Y así como dijo la hermana, porque en los equipos, en los clubes, tratan de buscar los mejores jugadores, ¿no es cierto? Pero en cambio Jesús no, él buscó los más débiles, los más viles. Y eso es bueno porque estamos incluidos también nosotros, ¿no?
Ujú, ujú. Porque pues yo no puedo jugar en la selección de Ecuador o de los Estados Unidos ni nada porque no juego bien. Entonces, si dependiera de mí, nunca jugaría. Y cuando aplicamos ese principio a la vida espiritual, pues no hay nada en nosotros que le llamó la atención a Dios. Dios no estaba viendo todo el mundo y me vio y dijo, ahí hay una buena persona, la voy a llamar. Yo quiero que esa persona sea mi discípulo porque es tan buena, tiene talento y todo. No, nada de eso. Nosotros, por naturaleza, no somos agradables a Dios, no podemos estar en la presencia de Dios, somos llenos de pecado. Tiene que el deseo de Dios para llamarnos vino de su gracia, vino de su corazón grande, lleno de misericordia, lleno de piedad. Gracias. Ricardo Fidel. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Así que nosotros podemos ver las cosas. Pues, no lo escuchamos muy bien, Ricardo, pero escuchamos la primera parte. Nosotros nos van a mostrar Ok. Gracias, Ricardo. Sí, si nosotros fuéramos Dios, escogeríamos a los mejores, a los que tenían apariencia, a los talentosos y todo eso, pero Dios no escogió a los mejores. Escoge a los que ante el mundo no son importantes. Isaías. Sí, mi hermano, mi comentario es que, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que da el video es de que, por ejemplo, para formar una selección, pues primeramente no se busca jugadores de otros países, sino tiene que ser jugadores del mismo país Ujú. por el cual van a jugar, pues en este caso sería México. Se buscan los mejores, se busca que estén afiliados a un equipo para que puedan participar y sobre todo la experiencia. Ujú. Y estos, al ser seleccionados, viajan hacia donde sean, de donde estén jugando, si están jugando en el extranjero, viajan. Sí. Y en la comparación con lo que Jesús hizo al seleccionar a sus discípulos y sigue haciendo hasta ahora, seleccionando discípulos, es de que Jesús no hace acepción de personas ni acepción de países, sino que es global el llamamiento. Buen Y lo punto. más hermoso y lo más maravilloso que yo veo es de que Jesús va hacia la persona, a donde esté, y lo Sí, invita. Esa es sí. la diferencia que hay del ser humano a lo que Dios hace a través de Jesucristo, es buscar a las almas perdidas y seleccionarlas para la salvación. Sí, buen Es punto. Eso es todo, Gracias. mi hermano, mi comentario. Muchas gracias. Sí, no hay requisitos. Amén. Los entrenadores con razón buscan los punteros, buscan los talentosos, pero Dios no hace eso. Y otro punto que usted hizo era que pues no todo el mundo que va a estar en el cielo viene del mismo país, vienen de todos los países, vienen de todas Amén, las amén. nacionalidades. Ujú. Muy bien, la segunda Amén. pregunta era, ¿por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fue a comer a la casa de Mateo? ¿Por qué fue tan sorprendente? ¿Por qué los fariseos estaban pasmados? Jesús, ¿a dónde vas? A ver, Janet. Buenas noches. Bueno, sí, pastor. Bueno, según la lectura, los fariseos en esa época, ellos se creían como
más puros y más, o sea, por lo religiosos que eran, se creían que ellos estaban como en otro nivel de salvación, digamos algo así, de religiosidad. Y como Mateo era un recaudador de impuestos, que los tenían como unas malas personas, como lo peorcito que había, por la cuestión de estar recolectando los dineros a los pobres, no importa que no tuvieran, igual ellos tenían que pedirle los dineros y recaudarlos, ¿cierto? Entonces, el asombro de esos fariseos fue porque como Jesús, ellos pensaban que iba a ser del mismo pensamiento de ellos, que no se iba a reunir con ninguna persona que fuera pecadora o que fueran, que tuvieran algún tache en la sociedad, ¿cierto? Entonces ese fue el asombro que ellos le tuvieron, porque decía, oye, ¿cómo así que Jesús va a estar reunido con este hombre que es un recaudador de impuestos, que estaba mal visto en esa época? Entonces ese fue ese fue la sorpresa que él se dio, porque Jesús les dijo que él no estaba buscando, sino era almas que no buscaba justos, sino a pecadores. Muy bien, gracias. Kleiner. Porque Mateo fue un recolector de impuestos y los cobradores de impuestos cobraban más de lo que debían cobrar. Tenía una mala reputación. Nadie quería estar con los recolectores de impuestos porque, pues, por supuesto, les están robando a las personas. Aún más, eran considerados como traidores porque el gobierno romano había ido y conquistó a Israel y ahora querían impuestos, querían tributo. Entonces, ellos mismos no sacaron los tributos. Ofrecieron trabajo a ciertas personas en la tierra para que ellos sacaran el dinero de las personas, de sus mismos paisanos. Entonces, wow, mi paisano, mi copatriarca está tomando mi dinero como tributo y probablemente está tomando de más. María Mercedes. Pues es lo mismo. María Mercedes. ¿Ya me escucha? Sí. Sí, pues lo mismo que dijeron los hermanos, profe. Para ellos era lo vil y menospreciado, o sea, no era lo peor de la sociedad. Entonces, si pensamos en la lista de ese entonces, los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, las personas con mala reputación, eran en el nivel más bajo de la sociedad. Nadie quería asociarse con ellos. Muy bien. Y por eso los fariseos están tan sorprendidos, porque Jesús fue a visitarles, pasó tiempo con ellos, hizo amistades con ellos. Ahora, la tercera pregunta. Y está bien que pasamos tanto tiempo con estas preguntas porque son muy importantes. Vale la pena pasar tiempo pensándolas, meditándolas. ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? Entonces, ellos tenían en ese entonces una mala reputación. Ahora, piensen hoy en día en su país, en su sociedad, ¿quiénes tienen la misma reputación mala? Pablo Hugo. Sí, pastor. Yo lo que anoté fueron para nuestra sociedad los políticos, los gerentes, los CEO de empresa y toda persona que ama la comodidad y los placeres terrenales. Se olvida de lo espiritual.
porque no basta con ayudar en una ONG para salvar nuestra alma. En Mateo 6:24, justo Mateo, que era un recaudador de impuestos, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el rey de la abundancia, el rey de lo que sería toda la plata. Y si uno está con la plata, no puede estar con Dios. Ok, gracias. Ricardo. Bueno, en este tiempo nosotros estamos en tiempos peligrosos, donde la gente tendrá más amor al dinero que a cualquier otra cosa. Y ahí están metidos todos los políticos, todos los que están en puestos públicos, están públicos, y al que administra grandes empresas, están metidos todo eso, porque todo su fin es hacer dinero. Ok, entonces... Ahí tenemos los recaudadores de impuestos de ese tiempo. Ok, entonces tal vez calificamos a ciertos empresarios con ese tipo de persona, con la misma reputación. Elsa. Ajá. Ay, ya va, pastor. Ajá, buenas noches, pastor. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Ajá. Yo aportaría que también está entre las autoridades y gobernantes, como cuando en Persia me acordé de Daniel, cuando allá habían personas también que se llamaban sátrapas y eran autoridades y gobernantes de la ley de Persia. Y eso significa que personas que abusan de autoridad o poder para conseguir lo que quieren y que desean. Eso sí existe todavía, pero el Señor no le importa eso. El Señor nos está llamando a llevarle la palabra a ellos también, a las autoridades y gobernantes. Más aquí en Venezuela, como sátrapas, y abusan de su autoridad, así como abusaban también en aquel tiempo los recaudadores de impuestos. Yo el año pasado, le doy un testimonio rapidito, tuve un cáncer, secuestraron a mi esposo y tuve todo un año del año 2020 con sátrapas y autoridades, y bueno, y pasé bastante fuerte esa prueba. Sí, gracias. Sí. No hay que evangelizar, llevarlos a Cristo. Gracias. Sí, muchas gracias, Elsa. Y una persona más, Xiomara. Xiomara, ¿me escucha? Buenas noches, pastor. Hoy sí que no le haya quitado el sticker del volumen. Buenas noches, bendiciones y disculpe. Bueno, para mi parecer, verdad que los políticos en realidad tienen mala reputación, porque ellos cuando andan en su campaña política, todo por llegar al poder, le mienten al pueblo, le mienten a la población, no cumplen con lo que ellos le dicen a uno, se vuelven ávaros. Ya cuando están en el poder se olvidan de todo y ellos sí tienen mala reputación, la verdad que sí. Al pueblo le mienten, lo dejan desconcertado, pues. Sí, muchas gracias. Entonces, piensen en su propio país, piensen en los políticos con la peor reputación, los más corruptos, los empresarios más odiados en su país, y ahora sería como si Jesús pasara tiempo con ellos. Si Jesús hiciera amistades con ellos, ¿qué pensaría usted? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué diría usted acerca de eso? Tal vez nosotros también estaríamos muy sorprendidos y pasmados. Jesús, ¿por qué estás pasando tiempo con ellos? Hipócrita. Algo así, tal vez.
Ujú. Muy bien, vamos a continuar. Un resumen pequeño aquí. Vemos el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con personas de todos los segmentos de la sociedad. En Jesús vemos tres cosas supremamente importantes. Le damos gracias a Dios por estas cosas aquí. La primera cosa, obviamente, la salvación. Él nos ganó la salvación. No depende de nosotros por su vida perfecta, por su muerte perfecta. Él hizo todo. Tenemos la perfección de Él. No tenemos la deuda por encima de nuestros hombros por causa de Él. Tenemos toda la salvación gratuita. Segundo, y se conecta a la primera, ahora tenemos una motivación. Ya que Jesús nos salvó, tenemos la motivación y energía para hacer cosas, para servirles a los demás. Es una motivación de gratitud. Es una motivación de darle gloria a Dios. Es una motivación muy, muy auténtica porque viene de una salvación completa, perfecta, gratuita. Y la tercera cosa es un ejemplo. Queremos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como pequeños Cristos en la vida de las personas alrededor de nosotros. Y podemos examinar las historias bíblicas para ver cómo se actuaba Jesús en ciertas situaciones y podemos aprender de él. Por eso estamos estudiando los hábitos de un discípulo. Queremos tener el hábito de hacer el bien. Queremos el hábito de tener los ojos abiertos a las oportunidades que nos rodean. Y ahora queremos hablar con las personas. Queremos pasar tiempo con ellos. Queremos escucharlos. ¿Cómo las acciones de las que hablamos en nuestras dos últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? Entonces, ¿cómo se conectan los tres hábitos que hemos hablado? ¿Cómo se conectan todos? Pablo, Hugo. Sí, pastor, viendo cómo profesaba Jesús, él primero hacía el bien, después tenía los ojos abiertos y al hablar con la gente empezó a buscar a sus discípulos y a sus demás seguidores. Es decir, él siempre con el bien, por más que lo atacaron, lo injuriaban, lo querían hacer pecar porque le inventaban cosas, él siempre tenía los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Entonces, él sabía bien qué escuchaba y qué decía. Y al hablar con la gente se enteraba de cómo era cada uno de ellos y perdonaba cada uno de sus pecados. Sí, muchas gracias. Blazing. Amén. Bueno, sí, yo pienso que se conectan porque el número uno, que es hacer el bien, va a ser precisamente a nuestro prójimo, ¿verdad? Y para eso debemos, pues, estar involucrados con nuestro prójimo, que sería la gente. Esos ojos abiertos es precisamente mirando también a nuestro prójimo, viéndolos sin prejuicios. Entonces pienso que de esa forma se conectan los tres. Gracias. Muchas gracias. Isaías, Luciano. Sí, mi hermano, yo veo una conexión aquí en los tres hábitos, que hacer el bien, tener los ojos abiertos y hablar con la gente es a través del amor de Dios
hacia la humanidad. Nadie que no tenga amor en su corazón puede tener o puede practicar el bien o puede andar bien buscando cómo hacer el bien, y para ello se necesita estar en contacto con la gente, pero es a través del amor de Dios en nuestros corazones. Sí, el amor que Dios nos tiene nos motiva. Amén, esa es la motivación. Gracias. José Mendoza. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, sí, está bien, hacer el bien, claro que es fundamental, ¿no? Para lo que viene, ¿no? Porque Jesús es lo que mostró, ¿viste? Que Él hacía el bien primero. Después también viene la confianza, haciendo el bien viene la confianza para la otra persona, ¿no? Porque Él también nos conoce tal como somos. Y abrir el tema de los ojos abiertos también suena a estrategia o estudio de lugares como un estudio de mercado, ¿no? Con quién poder hablar y en qué momento poder hablar. Jesús hacía ese estudio. No solamente, eso es abrir tener los ojos abiertos, ¿no? Un estudio general de lo que te rodea y cómo puedes seguir adelante, ¿no? Y el último, lógico, que es ahí puedes hablar con la gente, ¿no? Y con Gracias. quién, ¿no es cierto? Un momento. Sí, muchas gracias. Yuri. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo creo que la unión, la hilación de los tres hábitos, el hacer el bien, los ojos abiertos y hablar con la gente, tiene que ver con hacer lo que el Señor nos manda. Y me hace una hilación el hecho de que en el hacer el bien nosotros hayamos visto una historia donde cuenta del hombre cuando se acerca a Dios, a Jesús, y Jesús le dice que tiene que dejar su riqueza. Y qué increíble de que una persona tan difícil de acercarse y la forma de ser, Dios siempre tratando de dar un mensaje de salvación. En los ojos abiertos también nosotros nos encontramos con la samaritana, ver cómo los judíos eran tan racistas y poco tolerantes a los que no eran como ellos. Y hablar de la gente, nosotros con la gente es el propósito de lo primero, que es el gran propósito de dar la palabra. Ser discípulo es hacer la voluntad del Señor. Porque es increíble, yo reconozco que muchas veces yo pienso que mi jefe, donde yo trabajo y todo, por el hecho de ser rico y tener fortuna y ser distinto y no conocer la palabra del Señor, yo no me acerco no entendiendo que estoy discriminando igual. Esta palabra es fuerte porque nosotros nos ayuda a ir a todas las veredas, y como dice el Señor cuando dice lo imposible para el hombre es posible para Dios, su palabra. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí. Tengo aquí un resumen. Dejar que nuestra luz brille al hacer el bien y ver oportunidades a menudo conducirá a hablar con la gente sobre Jesús. Si le hacemos el bien a una persona, si tal vez va a hablar con nosotros. ¿Por qué me hiciste esa cosa tan amable? Y podemos comenzar a hablar con esa persona y eventualmente llegar a un punto cuando estamos hablando acerca de Jesús, que es nuestro corazón, que es nuestra motivación, quien es nuestro sol. Jesús es nuestro sol que ilumina toda nuestra vida. Ricardo. Tener los ojos abiertos es, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste agua. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Eso es tener los ojos abiertos. No sacamos nada con ser amables si le hablamos de la palabra, si la persona tiene hambre. No podemos hablar de la palabra si la persona tiene frío. Tenemos que satisfacer esa necesidad. Y eso es un mandamiento de Dios. Y hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Eso es todo.
Gracias, Ricardo. Muy bien, tengo un pasaje aquí para ustedes. ¿Alguien quisiera leer Colosenses 4, 5 a 6 por nosotros? Blessing, por favor. Ok. Dice así, Colosenses 4, 5, 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Ahora tenemos en las letras negritas sazonada con sal. ¿Qué significa sazonado con sal? ¿Qué quiere decir eso? Dale un toque. Ok, un toque. Sí. Fabio Fernández. Sí, buenas noches, pastor. Sí, sazonada, decir, hablar con gracia. ¿Hablar con qué? Escucha, pastor. No escuché la última parte. ¿Hablar con qué? Con gracia. Con gracia, sí, con el amor de Dios. Con gracia. Ujú. Sabor en la palabra. Sí, gracias. Juan Arias. Yo veo que para mí la sal, para hablarle a alguien con sal es como con esa esperanza, con esa alegría, que la persona reciba esperanza. Ujú. Gracias. Katia. Sí, para mí hablar con palabras sazonadas con sal, primero es tomar en cuenta el amor que Dios le tiene a esa persona. Qué misericordioso es el Señor por acercarnos a nosotros. Es el privilegio de darles la palabra y darles con mucho cariño, con mucha amabilidad, con mucha sabiduría también de la palabra, ¿no? Porque la palabra tiene mucha sabiduría y tiene mucho amor para darles a estas personas. Su palabra ya está sazonada con sal y darle la palabra es un privilegio a estas personas que Dios nos manda. Sí, gracias. César Lozano. Gracias, pastor. La sal tiene dos propiedades muy interesantes. Una es que permite dar sabor, o sea, hace que la comida tenga sabor, tenga gusto, sea agradable. Y la segunda propiedad es que la sal permite preservar. O sea, uno cuando va a poner una carne a secar y para que se vuelva esa carne deshidratada, le pone sal. Entonces la sal permite preservar. Y yo creo que se refiere a esas dos propiedades. Primero, que la palabra de Dios trae sabor y segundo, preserva. Eso quería aportar. Gracias. Gracias. Y Isaías. Sí, mi hermano, yo pienso que sazonada con sal es no hablarle ásperamente a la persona, sino hablarle el profundo amor que tiene Dios para con él. Hablarle sobre las maravillas de Dios sabiamente e inteligentemente. Se pueden ser las tres cualidades que yo veo. Muchas gracias. Sí, la sal hace una diferencia. Si estoy comiendo un bistec aquí y no tiene mucho sal y todo eso, tal vez, pues le falta algo, le falta algo. Voy a echar un poco de sal. Entonces, el sal le hace una diferencia. Y nuestra conversación también hace una diferencia. Se nos nota.
Aquí tengo un resumen aquí. Nuestro discurso es tanto para decir la verdad de Dios como para hacerlo de tal manera que comunique su amor. Entonces, siempre queremos hablar la verdad que encontramos en la Biblia. Queremos hablar eso, pero también queremos dejar que la verdad cambie nuestro tono de voz, nuestra actitud. Si estamos gritando con enojo en la cara, Dios te ama y todo eso, pues confunde a las personas. Queremos hablar acerca del amor de Dios con amor en nuestras palabras, en nuestro tono de voz, en nuestra manera de acercarnos a las personas. Entonces, queremos pensar en cómo nos acercamos a las personas, cuál es el ambiente que radiamos, qué podemos hacer para acercar a las personas con amabilidad. Y luego podemos hablar de ese amor de Dios que nos tiene a todos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, yo quisiera únicamente agregar un poquito más a la pregunta anterior. Es como el discurso de un político, por ejemplo, digo, disculpen el ejemplo, pero nada que ver, ¿verdad? Pero un político al decir su discurso, pues no va, digo, hace muchas promesas que no cumple, pero en este caso Jesús todas las cumple. Pero además el político promete cosas que aunque sabe que no va a cumplir, sin embargo es la forma que tiene de llegar al pueblo. Y en el caso de Jesús, pues es la sal que él pone para la alegría de sus promesas, de su palabra, la alegría de la salvación. Sí, sí. Él nos cambia. Nosotros podemos hablar palabras verdaderas porque las encontramos en la Biblia y las tenemos muy seguras. No son como las promesas de un mero ser humano, porque son de Sí. Dios. Claro. Gracias. Seguimos. Hay quienes tienen el don de hablar con la gente. Tal vez ustedes conocen a algunos de ellos. Tienen un don de hablar. Tal vez algunos de ustedes tienen ese don. Hablan con muchas personas con facilidad. A veces llamamos a estas personas extrovertidas. ¿Han escuchado esa palabra? Extrovertidas y introvertidas. Quiere decir que se recarga con las personas, se recarga emocionalmente, físicamente, hablando con personas. Otras personas introvertidas se recargan solos, leyendo un libro, andando fuera del alcance de algunas personas. Personalmente, yo me recargo solo, soy más introvertido. Pero algunas personas son extrovertidas, hablan todo el tiempo y tienen ese don. Sin embargo, a medida hablamos del hecho de que los discípulos hablan con los demás. ¿Ok? Pues Sí. estamos excluyendo a los introvertidos o no. ¿Qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Entonces, primero nos enfocamos en las personas extrovertidas. ¿Qué advertencia y aliento? Dos cosas, una cosa positiva y una cosa negativa. Negativa, sí. ¿Qué tenemos? ¿Y qué son para las personas quienes les gusta hablar con los demás? Fabio.
Sí, profesor. La persona extrovertida se comunica muy fácil con la gente. Es más sociable. Es una cualidad muy buena, pero también hay que tener mucha prudencia, porque como hablan tanto, a veces pues, o hablan apresuradamente o cometen imprudencias. Es muy bueno ser extrovertido, pero es también peligroso. En mi caso, yo soy muy introvertido. También es bueno, pero y ya una persona, ya somos más tímidos, nos comunicamos más poco y tampoco es bueno. Gracias, profesor. Gracias. José Mendoza. Sí, profesor. Bueno, en mi caso soy más intermedio, no introvertido, porque me gusta hablar lo justo y necesario con las personas y también hago una evaluación, cómo entrar. Si hablo de la palabra de Dios, tengo que saber cómo entrar con esa persona, establecer una relación, ¿no? Y soy más cauteloso en eso. Pero el otro punto, en sí, a mí me gusta hablar más bien delante de mucha gente y ya lo he hecho en varias oportunidades, más o menos en 100 personas, ¿no? Lo he hecho así, enseñando, también predicando la palabra de Dios, ¿no? Y eso es como que a mí me gusta eso, hablar con mucha gente en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Tenemos algunas palabras de Dios que se relacionan con esta pregunta. ¿Alguien quisiera leerlos? ¿Podría yo, profesor? Sí, Katia, adelante. Tenemos... Efesios 4:25 al 32. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójese, pero no peque. Reconcíliese antes que se ponga el sol y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muchas gracias. Sí, entonces, la advertencia es que no todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Y el aliento es que si usted es bueno hablando con la gente, use su don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las escrituras para asegurarse de que tienes algo verdadero y edificante para decirle a la gente. Hoy identificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulos todos los días. ¿Cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? Entonces, ustedes, quienes son introvertidos, ¿cómo pueden usar este hábito? ¿O cómo lo pueden pensar? ¿O solamente es un hábito para los extrovertidos y los introvertidos no necesitamos seguirlo?
¿Qué piensan? ¿Entienden la pregunta? ¿O la aclaro un poco más? Xiomara. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mire, yo esa pregunta que usted está haciendo, para mí que la pregunta introvertida es una persona que no tiene, que es rara, pues, que tiene problemas de personalidad. Y la extrovertida es la que es demasiado metiche, habla mucho y habla y habla y habla. O sea que hace amigos rápido. Y como así dice la palabra, ¿verdad? Que hay que hablarle de la palabra de Dios, entonces es las personas que necesita el Señor. Sí, muchas gracias. Entonces, a veces hay estereotipos de las personas extrovertidas y introvertidas, pero de hecho yo diría que los dos son dones de Dios. Me explico. Las personas extrovertidas pueden hablar con muchas personas y eso es un don. Las personas introvertidas tal vez escuchan más y escuchar es una manera para poder hablar después. Por ejemplo, si una persona se me acerca con algunos problemas y habla conmigo acerca de sus problemas por una hora. Y yo estoy ahí escuchando activamente y todo eso. Y después tengo 5 minutos para hablar con esa persona y le comparto una historia bíblica, oro con esa persona. Está bien, hablé con las personas. Tal vez yo no dominé la conversación, pero no necesito dominar la conversación. Estoy ahí escuchando. Escucho por más tiempo que la otra persona. Está bien, porque en un momento apropiado voy a decir algunas cosas. Y es una conversación. Entonces, cuando pensamos en este hábito, hablar con las personas, tal vez pueden voltear el hábito para que diga escuchar a las personas, porque cuando las escuchamos, eventualmente vamos a hablar acerca de Jesús. De hecho, yo he tenido más situaciones y más oportunidades para hablar acerca de Jesús cuando entro la conversación diciéndome, ok, voy a escuchar. Escucho y la oportunidad para hablar acerca de Jesús se me presenta porque estoy escuchando y, ok, él está hablando acerca de esa dificultad que tiene o ese problema o acerca de ese miembro de su familia. Y eso me hace pensar en esta historia bíblica y la puedo compartir después. Entonces, cuando pensamos en hablar con las personas, piensen no solamente en hablar, sino también en escuchar a las personas. Un momento, veo algunas manos en el aire, pero quiero compartirles 2 pasajes. El primero es la primera de Pedro 3:15, que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y Santiago 1:19 dice, 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar la palabra de Dios. Fabio Fernández. Fabio. Okay. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí.
Hay un dicho que dice, el mejor conversador no es el que habla mucho, sino el que sabe escuchar. Ujú. Para El escuchar es muy hay personas que hablan mucho y no dejan hablar a los demás. Ujú. Y no escuchan, y entonces no es una persona que se vuelve desagradable porque no permite que los demás se expresen, sino que habla y no quiere escuchar. Gracias, profesor. Gracias, Fabio. César Lozano. Gracias, pastor. A veces algunas personas tienen el don, vamos a decir, que sin decir muchas palabras te muestran las cosas. Hay personas que podemos decir las introvertidas, no hablan mucho, no dicen muchas palabras, pero la actitud, la forma de comportarse habla más. Entonces, yo creo que hay muchas personas introvertidas que sin decir nada pues, te han dicho todo, digamos. Entonces, eso también es un don, ¿no es cierto? Yo he conocido personas que tienen esa habilidad. Eso quería comentar. Sí, muchas gracias. Y Ricardo. Mire, yo soy cartero de Correos de Chile. Yo converso con mucha gente y de repente gente de edad me dice que están esperando morirse, ¿no? Morirse. Y yo les pregunto, ¿y cómo está con Dios? ¿Qué piensa hacer? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué sabe usted de eso? Pregúntele a Dios. Enciérrense en su cuarto y ora a Dios. Ora a Dios para que le dé una respuesta. Como le digo yo, yo trabajo en la calle, todos los días converso con gente y de repente se me da la oportunidad. De la misma gente se da la oportunidad de hablar. Como por ser, hay gente que está muy sola, no hay con quién conversar y de repente conversa con el cartero. Conversa con el cartero. El cartero, si está bien orientado, las puede ayudar. Yo para Navidad, yo regalo 1000 tarjetas de Navidad, pero yo mando a hacer tarjetas cristianas a todo. Y por ser, la gente espera esa tarjeta. Yo me he dado cuenta que yo llevo 20 años en el sector, la gente espera esa tarjeta. Me reclaman que cuando no les llevo la tarjeta. La espera. Y es un mensaje bíblico, que yo copio de la Biblia y la mando a hacer. Muy bien, muchas gracias. Y siempre basamos nuestro hablar y nuestro escuchar en este principio, esta verdad. Ponemos bien los cimientos aquí, porque la fe proviene de oír y oír proviene de la palabra de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé oportunidades para hablar acerca de Él, para hablarles a las personas la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios crea la fe en el corazón de una persona. Dios produce la fe. Muy bien, para terminar un poco aquí. Este fin de semana voy a mandarles algunos videos explicando un poco más de cerca el proyecto final. Pero para darles un poco de información ahora, les digo que es una oportunidad para leer la palabra de Dios con otros que están haciendo lo mismo. Entonces, el último hábito que vamos a estudiar es escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Y lo vamos a practicar en el proyecto final. Vamos a leer Marcos durante 8 días, 2 capítulos cada día. Entonces queremos establecer el hábito de leer la palabra de Dios. Y van a comunicarse conmigo cuando hayan leído sus capítulos del día. Y voy a colocar en el grupo de WhatsApp un enlace para que me dé la información acerca de
su proyecto final, si leyó o no leyó eso. Cada día voy a publicar un enlace nuevo y así vamos a leer el libro de Marcos en una semana. Va a ser muy divertido y espero que sea muy, muy edificante para nosotros. Y aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo, con nosotros, habrán aprobado la clase. Entonces, estaré anotando, apuntando quiénes hayan leído el libro de Marcos con nosotros. Y eso es el proyecto final. Un poco diferente que los proyectos finales que han tenido en otros cursos de Academia Cristo. Pero así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, perdón. Sí, Juan Arias. Sí, no, o sea, vamos a leerla a partir de, al final de este curso. Okay. Sí, terminamos y el próximo día empezamos el proyecto final. Entonces, Sí. no se preocupen, no pueden hacer nada. Este fin de semana tienen que esperar. Vale, y entonces yo leo los 2 capítulos y avisamos al pastor, ya leí los 2 capítulos, tú envías ahí un enlace, si te entiendo bien, para responder algo. Sí. Listo. Y tendríamos que escribir, lo que dicen lo que leímos o lo que percibimos. Sí, tal vez un pequeño resumen o especialmente esta pregunta, hemos estudiado 5 hábitos de un discípulo y si ven ejemplos de los hábitos en los 2 capítulos que está leyendo, puede apuntar eso, pero voy a darles más información acerca de los detalles. Próxima semana. Sí, los detalles del proyecto final. Muy bien. Muy bien. Ok, pues muchas gracias. Vamos a terminar con Pastor, una buenas noches. oración. Sí, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Disculpe, buenas noches. Un hermano me invitó y hoy día yo entré a la clase, ¿no? Pero primeramente yo me retiré un poco del Señor y quiero estar quiero aprender de la palabra de Dios. Entonces, eso vuelta me gustó y hoy día le cogí lo que está enseñando me gustó y cómo puedo hacer, no sé, eso quería que me explique. Sí, muy bien. Quédese después de la oración y después de nuestra despedida y le puedo explicar todo. Ya, pastor, gracias. Ya. Ok, vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos para estudiar tu palabra. Gracias por la motivación que nos diste y nos das todos los días. Ayúdanos este fin de semana, protégenos este fin de semana y ayúdanos a poner en práctica los hábitos que hemos estudiado y hemos aprendido de tu palabra. Queremos servirte. Ayúdanos a buscar las oportunidades y tener la valentía de usarlas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, pastor. Amén, Gracias, profesor. Amén, pastor.